Esta clase va a tratar cambios fisiológicos del embarazo. Antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Marcos Cavalieri y yo me voy a encargar de esta charla. Lo primero a tener en cuenta es que estos cambios fisiológicos nosotros le decimos modificaciones fisiológicas. Afectan a todos los órganos y sistemas como una respuesta adaptativa a un nuevo ser y a una mayor demanda metabólica. Algunas modificaciones generales son ahora sí, el cambio en el estado de ánimo, sí, esa es una característica. Y hay un espectro variado de modificaciones en el cambio de ánimo. Hay pacientes que presentan mucho sueño, ¿sí? Están todo el día en la cama, durmiendo todo el día. Otras pacientes que se encuentran un poco más irascibles y otras que pasan todo el embarazo sin grandes modificaciones. Entonces este es un abanico grande de algunas modificaciones generales. Dentro de los primeros cambios que encontramos en una paciente embarazada, ¿sí? Es un cambio en la marcha, porque al empezar a aumentar el vientre, ¿sí? El tamaño uterino, la paciente modifica el centro de gravedad, entonces empiezan a tener una marcha de pato, ¿sí? Esa es la explicación. Y cuando hablamos de actitud y marcha, nosotros simplemente decimos marcha de pato, pero esa es la explicación de por qué se da. El paciente camina sacando la panza, ¿sí? Haciendo la espalda hacia atrás. El peso corporal, esta es una pregunta importante para las pacientes. Siempre preguntan, bueno, ¿cuánto sería la ganancia de peso que tengo que tener en el embarazo? Y nosotros estimamos un promedio, más o menos de 11 kilos. Ahí tenemos los percentilos, ¿sí? Hasta cuándo sería el máximo. Y nosotros ponemos un percentil 90 más o menos en 15 kilos de aumento para un embarazo de término. ¿Por qué aumentamos el peso? Obviamente por el feto, el líquido amniótico, por la placenta, crecimiento de úteros y mamas y mucho aumento de líquido extracelular. Temperatura basal, corporal y piel. Acá vamos a tener un par de cambios importantes. Para hablar de la piel, primeramente, vamos a ver qué zonas se van a hiperpigmentar. Zonas como areolas, que van a empezar a mostrar areolas secundarias. Vamos a tener una línea abdominal que se llama línea alba, hiperpigmentada. Y vamos a tener la máscara del embarazo, ¿sí? Esto se llama cloasma del embarazo. Y estas características se dan, bueno, estrías también. Estas características se dan porque los estrógenos y la progesterona muchas veces son estimuladores de los melanocitos. Entonces hay pacientes que presentan más marcadas los rasgos hiperpigmentados y otros pacientes que menos. Normalmente después del embarazo de eso desaparece. Y la temperatura basal, clásicamente siempre se explica esto, la temperatura aumenta entre 0,3 y 0,6 grados por sobre la temperatura basal. ¿Por qué? Por efecto de la progesterona, básicamente, que es hipertérmica. La segunda mitad del embarazo ya cursa con unos valores normales o valores preovulatorios para hablar correctamente. O sea, la temperatura vuelve a la normalidad. Aparato urinario y digestivo. El aparato digestivo sufre algunas modificaciones puntuales. La paciente presenta náuseas y vómitos, suele ser una característica. Constipación por el efecto de la progesterona. Modificaciones topográficas, porque el útero a ganar tamaño empieza a moverle el domicilio a las vísceras. Entonces hay algunas modificaciones topográficas, algunas compresiones en el estómago que van a generar algo de gastritis. Hay muchas veces hiperemia de encías y algunos dolores en las piezas dentarias. Esto también suele acompañarse de cialorrea, son cambios bien puntuales de las pacientes. Y en el aparato urinario vamos a encontrar que el filtrado glomerular va a aumentar. Y hay unas modificaciones, yo se las marqué, modificaciones a nivel de los uretres. Hay modificaciones en los dos, pero en el lado derecho suele ser más marcado, que es una dilatación, que va desde el estrecho superior de la pelvis hacia arriba por lo general. Se lo pongo porque en las ecografías se ve y nosotros lo tomamos como una normalidad. Todo el tracto urinario va a estar edematizado, los meatos uretrales
va a haber un ensanchamiento de la vejiga en general, eh, todo lo que sea el tejido contráctil de la vejiga y demás, por el hecho de la progesterona, no va a trabajar como corresponde, va a haber una relajación mucho mayor. Modificaciones sanguíneas y del aparato respiratorio. El aparato respiratorio va a empezar a subir el volumen minuto. Vamos a empezar a subir la ventilación alveolar y empezamos a cambiar el tipo de respiración. ¿Sí? Empezamos al final del embarazo a tener una respiración que es principalmente tipo costal. Las pacientes empiezan a tener como una pseudodisnea, porque la capacidad pulmonar total se empieza a achicar, el útero empieza a comprometer o a meterse en un territorio que los pulmones le empiezan a pasar la factura a los pacientes. Muchos pacientes empiezan a tener esta pseudodisnea y es un cambio normal. Y en la sangre, bueno, tenemos un aumento en el volumen sanguíneo, un aumento en el volumen plasmático en relación al globular, ¿sí? Hay una disminución en el recuento de eritrocitos, la hemoglobina es normal hasta 11, más o menos a las 32 semanas, el hematocrito va a disminuir y empezamos a tener una anemia fisiológica, eso es lo que esperamos, ¿sí? Hemoglobina de 11 y esto es por una hemodilución. Los glóbulos blancos empiezan a subir, los lípidos también empiezan a subir algo. Modificaciones en el aparato cardiovascular. En el corazón empieza a responder a esta gran demanda, aumentando el volumen minuto, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el volumen sistólico, disminuyendo la presión arterial. ¿Sí? Esto es lo normal. La presión arterial va a disminuir y recién al término va a alcanzar algunos valores que nosotros tomamos como pregravídicos. Digamos, la presión volvería a la normalidad. Hay que tener en cuenta que en el trabajo de parto la presión sube entre contracción y contracción. Eso es a lo que vamos a esperar. La presión venosa tiende a aumentar, un aumento significativo, sobre todo en miembros inferiores, por el efecto compresivo que va a generar el útero sobre los grandes vasos. Eh, eh, este aumento en la circulación, en el flujo cardiovascular y demás, va a generar algunos soplos funcionales y eso es normal también. Y algunas modificaciones locales en los ovarios. Cosas para tener en cuenta, los ovarios también van a sufrir edema y congestión. Casi todos los órganos pelvianos van a sufrir lo mismo y podemos encontrar como dato clave el cuerpo lúteo, ¿sí? Un cuerpo amarillo que va a estar entre la semana 5 y la 17 más o menos, después ya desaparece. Esto nosotros lo podemos ver en forma de un quiste. En la pared abdominal vamos a tener un par de cosas. Empieza a aumentar el espesor, empieza a ponerse mucho más flácida si la paciente es multigesta y puede haber una diástasis de los rectos. En eso que Bombay ¿sí? Es un tipo de herniación del abdomen. Al principio vemos un hundimiento del ombligo y al finalizar del embarazo está totalmente plano el ombligo, tiende a desaparecer. Y las mamas muestran hipertrofia, hiperplasia glandular, se empiezan a preparar para la lactancia. Empezamos a ver algunas grietas, empezamos a ver la formación de la areola secundaria, ¿sí? Y los tubérculos de Montgomery y va a empezar en algún momento a tener secreción de calostro. Seguimos con modificaciones locales de útero, vagina y vulva y perine. Hablando de vulva y perine, vamos a encontrar algo de hiperpigmentación a nivel vulvar. Hay mucha hiperplasia de tejido elástico, ¿sí? La pelvis se empieza a preparar para el momento del parto. Hay mucha relajación muscular, las carúnculas se empiezan a pronunciar y hay una hipertrofia de labios mayores y menores, eso es a nivel vulvar. La vagina va a aumentar la capacidad, el tejido elástico también va a aumentar, la secreción vaginal va a aumentar y el pH empieza a bajar. ¿Sí? El útero muestra hipertrofia, hiperplasia, aumenta el volumen más o menos entre 20 y 25 veces. La capacidad aumenta 500 veces. Empieza a mostrar o desarrollar la capa plexiforme, que son las ligaduras vivientes de Pinar. Y en cierto momento se empieza a formar una zona que nosotros le decimos segmento inferior, ¿sí? Que tiene un par de límites, se forma a las 16 semanas, que va desde el anillo de Bandel al orificio cervical, perdón, del anillo de Bandel al orificio cervical interno, ¿sí? Y eso se llama segmento inferior. La imagen no les dije,
La imagen que puse acá abajo es como los distintos pasajes del útero, de un útero no gestante a uno gestante de término, ¿sí? Y estos ya son etapas del trabajo de parto, ¿sí? Sin más, espero que sirva para complementar el libro de la cátedra, todas estas cosas, y bueno, les dejo un saludo. Hasta la próxima.